¿Está el Real Madrid en crisis? Dos derrotas consecutivas en nuestro estadio y una situación tensa en el banquillo. ¿Estamos presenciando el declive de uno de los clubes más grandes del mundo? Hoy analizaremos en detalle lo que está pasando en el Real Madrid, las causas de la crisis y el papel que juega Carlo Ancelotti en todo esto. El fin de la era de Ancelotti, ojo, que no es ninguna tontería. El Real Madrid ha perdido los dos últimos partidos en casa y esto no es algo común en un equipo que está acostumbrado a la gloria y al éxito. La afición, nosotros, el madridismo, estamos preocupados. Los jugadores parecen desmotivados y los rumores sobre el vestuario empiezan a sonar cada vez más fuerte. ¿Qué está pasando en este equipo que hace apenas unos meses era visto como uno de los favoritos para ganar los títulos en la temporada 2024 con Kylian Mbappé, Rodrigo, Vinicius, el mejor equipo del mundo? Además, el Santiago Bernabéu está en silencio. Cada vez que voy al estadio es un cementerio. Y los aficionados ya están empezando a perder la paciencia con Ancelotti. Es verdad, ¿no? ¿Será que el club se está quedando atrás de sus competidores? ¿Estamos viendo un fin de ciclo? Parece que no solamente es el problema en cuestión de la estrategia o la táctica, parece que el Real Madrid está enfrentando una serie de problemas en el plantel. Varios jugadores clave están pasando por un bajón de rendimiento. Vinicius, desaparecido. Quien ha sido una de las estrellas, parece haber perdido su toque en los últimos encuentros. Bellingham, el año pasado, una temporada extraordinaria. Llegó y besó el santo. Quien llegó para liderar el medio campo, aún no logra la conexión necesaria con el resto del equipo. Y, además, Courtois, ya sabéis que ha estado muy ausente por las lesiones. También es muy importante señalar los problemas en defensa. La línea defensiva del Real Madrid es un coladero, que durante años fue una fortaleza, vamos a decirlo así, ahora muestra debilidades, muchas debilidades. La falta de una figura consolidada en el centro de la defensa está pasando factura. La verdad que echo yo mucho de menos a Sergio Ramos. Y no podemos olvidar lo que opina la afición. Muchos dicen que algunos jugadores están conformistas, que tienen la tripa llena, o que no están dando el 100%. La pregunta que muchos se hacen es si realmente están comprometidos con el proyecto o si simplemente ya no tienen hambre de títulos. Ahora bien, un tema muy importante. Hablemos del elefante en la habitación, de Carlo Ancelotti. El entrenador italiano, conocido por su estilo calmado y experiencia, parece estar perdiendo el control de la situación, y es así. Aunque ha llevado al Real Madrid a grandes triunfos en el pasado, hoy la pregunta es si aún tiene la capacidad de inspirar y motivar a este grupo de jugadores. En las últimas ruedas de prensa hemos visto a Ancelotti defender a sus jugadores, pedir paciencia y repetir que el equipo saldrá adelante. Sin embargo, el discurso empieza a sonar vacío para muchos. Ya nadie le cree, que ven en sus palabras una falta de autocrítica y soluciones claras. ¿Será que Ancelotti ya no tiene ideas nuevas? ¿O quizás el problema es que algunos jugadores ya no creen en su liderazgo? Además, algunos expertos aseguran que Ancelotti es demasiado permisivo y que el Real Madrid necesita un cambio más radical. Alguien que exija más a los jugadores y que esté dispuesto a tomar decisiones difíciles. Incluso si esto significa relegar a ciertos jugadores al banquillo, pues hacerlo. El Real Madrid no solo enfrenta una crisis interna, sino que sus rivales están más fuertes que nunca. En este caso, el Barcelona. Este año se ha consolidado como equipo y está demostrando que puede ganar todos los títulos posibles. Son buenos momentos del Barça y están listos para aprovechar que ahora mismo el Real Madrid está sufriendo un resbalón, tanto en la lucha por el título de Liga como consolidar de nuevo lo que viene siendo el rey de Europa, que es el Real Madrid. Además, en la Champions League la competencia es feroz. Hay muchos equipos, como el Manchester City, que es verdad que no está pasando por un buen momento, ha perdido partidos, el Bayern de Múnich igual, pero hay otros equipos que están listos para aprovechar la mínima debilidad, tipo Lille, tipo el último partido contra el Milan en casa,
aprovecha la debilidad como un gigante como es el Real Madrid. Sin una reacción inmediata, el equipo de Ancelotti podría quedarse fuera de la pelea por todos los títulos. Es que estamos en la cuerda floja. Algo que sería un golpe durísimo para la afición y para el equipo. He aquí la pregunta clave. ¿Y si Ancelotti no logra revertir esta situación? ¿Quién podría ser el próximo en dirigir al Real Madrid? Hay nombres que empiezan a sonar con fuerza. Raúl González, una leyenda del club y que actualmente entrena al Real Madrid Castilla, podría ser una opción natural. Lo será. Si no lo es este año, lo será. Otros que mencionan mucho también es a Xabi Alonso, que está en el Leverkusen, Bayer Leverkusen, quien está mostrando grandes capacidades como entrenador. La verdad que para mí sería la primera opción. Además, hay rumores de posibles fichajes y renovaciones de plantilla en el mercado de verano. Alphonso Davies, Arnold. ¿Necesita el Real Madrid una renovación completa de su plantel, de su plantilla, para volver a competir al más alto nivel? Ojo, ojo. Porque es evidente que el Real Madrid se encuentra en una encrucijada. Puede quedarse con la filosofía de Ancelotti o dar un golpe de timón que implique un cambio completo en el estilo de juego y en los jugadores, porque esto no está yendo nada bien. Y ya llevamos unos partidos que es verdad que hemos ganado, pero no conseguimos plasmar lo que Ancelotti quiere y tiene pensado en cada partido. No estoy viendo un gran juego del Real Madrid, por lo tanto, ahí se están convirtiendo y tenemos en consecuencia estas derrotas en casa y bueno, en el estadio del Lille. En conclusión, el Real Madrid está en un momento decisivo, muy decisivo, y eso que estamos a principios de temporada prácticamente. 2 derrotas consecutivas en casa en el estadio Santiago Bernabéu, que nunca puede suceder. Eso no es solo una mala racha. Podría ser la señal de problemas más profundos que afectan al equipo. Los próximos partidos serán claves para determinar el futuro de Ancelotti y del propio club. Es que llevamos 2 derrotas y llevamos más derrotas este año en temporada que el total de la temporada pasada. Es que es increíble. ¿Qué pensáis sobre Ancelotti? ¿Podrá el Real Madrid levantarse de esta crisis? ¿Tú qué opinas? ¿Es hora de cambiar de entrenador o crees que el Real Madrid logrará resurgir con Ancelotti? Es muy importante, te espero en comentarios. Déjanos tus comentarios, suscríbete para más análisis de fútbol y si te gustó este vídeo, dale a like. Nos vemos en el próximo análisis de la situación del Real Madrid. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. No te olvides de dejarnos un comentario. Muchas gracias y a la Madrid.